Esta es la raza humana dentro de 2.000 años. Están en una expedición científica. Encontraron a un niño congelado. Después de tocarlo suavemente, el niño milagrosamente despertó. En el primer segundo que recuperó la conciencia, el niño notó la estatua del hada azul frente a él. Los recuerdos de hace 2.000 años volvieron a él, junto con ellos, y la obsesión que había estado enterrada durante miles de años. Quería que el hada azul se convirtiera, como inteligencia artificial, en un humano real con carne, sangre y alma, y como ser humano, poder estar con su madre para siempre. Esta es una epopeya clásica, especialmente con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Las escenas de la película parecen convertirse poco a poco en realidad. La historia tiene lugar en el año 2050. Debido al efecto invernadero, los glaciares se están derritiendo. La mayoría de las ciudades del mundo están bajo el agua. Debido a la falta de recursos, los países empiezan a controlar su población, y el número de nuevos bebés está disminuyendo. Para atrapar el viento, una empresa tecnológica desarrolló un niño robot. Pronto llegó a la familia humana un niño robot llamado David, aunque parece una persona real, pero su dueña, Lena, no quería aceptarlo. En primer lugar, no podía sentir emociones humanas. Es más, cada vez que Lena iba al baño, Lena abría la puerta. Hasta esta noche, la actitud de Lena cambió, porque los robots no pueden comer. Pero David comió como un adulto. Cuando vio un fideo colgando de la boca de Lena, se rió a carcajadas. La repentina carcajada sobresaltó a Lena y a su marido. Pero la felicidad de David no se ocultó. La pareja se rió con él. Hacía mucho tiempo que la familia no era tan feliz. Por la noche, Lena cambió ella misma la ropa de David, lo acostó, apagó la luz y lo miró. Era como si hubiera visto a su propio hijo. Y ahora el hijo de Lena. El hijo de Lena estaba en coma con respiración asistida. Se pasaba todos los días llorando, hasta que llegó David. Ella rehizo su vida. Después de mucho pensarlo, Lena finalmente decidió adoptar a David. Pero las reglas del productor, una vez activado el proceso de adopción, no se puede cambiar. El amor del primer adoptante quedará grabado en su disco duro para siempre. Si se da por vencido en medio del proceso, David sería devuelto a la fábrica para su destrucción. Lena lo sabía. Ella creía que siempre amaría a David. Cuando el último paso estaba hecho, como si despertara por primera vez, reveló la llamada de su momia, perdida hacía mucho tiempo. Lena se estremeció de repente. Entonces no pudo evitar abrazar a David entre sus brazos. A partir de entonces, Lena tuvo otro hijo, y David tenía un propósito en la vida. En los días siguientes, madre e hija se llevaron muy bien, y su relación fue creciendo. Un día, David le preguntó a su madre cuánto tiempo le quedaba de vida. Las simples palabras le rompieron el corazón a Lena. En ese momento, se dio cuenta de que David estaba más unido que nunca. Temía que David se sintiera demasiado solo sin ella, así que le regaló el osito de peluche de su propio hijo. Parecía que la vida de David iba por buen camino, pero lo que ocurrió a continuación cambió su vida. Unos días después, una silla de ruedas fue empujada a la casa, mirando al frágil niño en la silla de ruedas. El corazón de David estaba lleno de sentimientos encontrados. Se dio cuenta de que a partir de ese momento, mamá ya no era suya, pero no mostró ninguna hostilidad hacia su hermano Martín. David intentó aceptar la nueva forma de su familia, pero cuando Martín despertó, no fue amable con David. David era solo un juguete a sus ojos. Una noche, Martín le pidió a su mamá que le contara un cuento sobre Pinocho. Se trata de una pequeña marioneta que pide un deseo al hada azul, que al final se convierte en un cuento de hadas de la vida real. Era obvio que Martín intentaba provocar a David, pero David no se ofendió. Lo único que recordaba era el final feliz del cuento de hadas. Entonces las provocaciones de Martín se intensificaron. Deliberadamente engullía comida delante de David, como para burlarse de él, que era solo una máquina, y que él era un ser humano de verdad. Y esta vez David decidió contraatacar. El osito se apresuró a detenerle. Él sabe que los robots no tienen sistema digestivo, y David también lo sabía. Aún así, David decidió luchar. Cogió las espinacas y se las tragó de un bocado cada vez. Cuando su madre se dio cuenta, ya era demasiado tarde para detenerlo. David fue llevado a urgencias. No se arrepentía de nada. Al contrario, estaba muy contento de que su madre le cogiera de la mano. Estaba muy contento. Cuando vio que abrían su cuerpo, estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Cuando ella volvió a tomar la mano de David de nuevo, Martín, que estaba en la oscuridad, se sintió mal. Para conseguir el amor de su madre, Martín intentó deshacerse de David. Ese día le mintió a David: solo cortale un mechón de pelo a tu mamá, y entonces mamá te amaría para siempre. La programación de David prohibía tal comportamiento, pero algo le hizo anular su programación. Superó su programación. Se coló en la habitación de mamá y papá a altas horas de la noche. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, Lena se despertó, presa del pánico. Un mechón de pelo cayó al suelo. Oso listo, que estaba escondido debajo de la cama. Presenció la escena. Papá se apresuró a proteger a mamá. Le preguntó a David por qué lo hacía. Ahora David sabía que había cometido un error. La razón era simple. Solo quería que su mamá lo amara para siempre. Papá lo pensó. David era demasiado peligroso. Tenía que ser enviado de vuelta a la fábrica para ser destruido. Pero mamá estaba en contra. Pensó que solo eran dos niños celosos. Pero al día siguiente ocurrió el accidente. En la fiesta de cumpleaños de Martín, David había hecho un regalo, como gesto de buena voluntad. Pero Martín no lo apreció. Y fue entonces cuando ocurrió. Un par de niños mayores se acercaron. Nunca habían visto a un niño robot. Estaban llenos de curiosidad. Uno incluso cogió un cuchillo de fruta para ver si sentía algún dolor. En el momento en que la punta del cuchillo bajó, el mecanismo de defensa de David se puso en marcha. Por reflejo,
Agarró a su hermano para protegerse. Martín intentó liberarse, pero su pie resbaló. Ambos cayeron a la piscina. En un momento de desesperación, varios adultos se zambulleron para rescatarlo. Martín fue llevado pronto al hospital. Nadie recuerda a David tumbado bajo el agua, hasta que la orilla quedó vacía. Después de este incidente, fue aislado en su habitación. No volvió a ver a su mamá hasta muchos días después. David no estaba ni agraviado ni enfadado. Estaba feliz de mostrarle a su madre lo que había escrito en los últimos días. Cada palabra era muy conmovedora. Ella lloró al leerlo. Cuando se calmó, le dijo a David: mañana se lo llevará a él y al osito a jugar. Los tres solos. David se puso muy contento. Se abrazó a su madre tan fuerte, tanto que no notó la tristeza en los ojos de su madre. Esta vez sí que estaba echando a David. Papá estaba tan en contra de mantener esta bomba de relojería cerca. Al día siguiente, Lina sacó a David y al osito de peluche de casa. De momento, estaba muy nerviosa. No quería que David volviera a la fábrica para ser destruido. Al final, paró el coche en medio de la carretera. David, sin saberlo, pensó que era una excursión. Pero al momento siguiente, le dijeron la verdad. Para no estar sola, Lena dejó su osito de peluche con David, sabiendo que iba a estar completamente abandonado. David seguía disculpándose con su madre. Todo era culpa suya. Aunque Lena estaba un poco triste, Lena eligió irse. Y así fue. El pequeño David nunca tuvo un hogar. Y perdió el amor de su madre. Pasó el resto de su vida vagando por el bosque con su osito de peluche. Pensó que si fuera un ser humano, su madre lo amaría. Pensó en los cuentos de hadas que había oído antes. David pensó que si pudiera encontrar al hada azul y pedir un deseo para convertirse en una persona real, y entonces volvería con su madre. Después de correr durante mucho tiempo, no encontraron al hada azul. En su lugar, se encontraron con una flota de robots abandonados. Enormes reflectores barrieron desde el interior de la nave. Fueron capaces de identificar los números de código de las figuras que corrían por debajo. Usaron imágenes térmicas. Encontraron una criatura viva en el bosque. Así que atacaron con todo lo que tenían. Y acabaron con todos los robots. El oso de peluche fue pasado por alto debido a su tamaño. Pero no eligió huir. Corrió en dirección a David. Unas horas más tarde, lo llevaron al matadero de máquinas. Era como un circo gigante. Las gradas llenas de juerguistas. El equipo cargó los robots usados en barriles. Bajo la dirección de la dama del momento, el robot fue reducido a pedazos. Es un espectáculo horrible. David estaba tan asustado que no sabía qué hacer. En ese momento, el oso de peluche llegó por fin al matadero. Lo primero que hizo fue buscar a David, en medio del camino, pero fue recogido por una chica. La chica se sorprendió al ver a David en la jaula. ¿Por qué un hombre así estaría en una jaula? Ella corrió al lado de su padre. Ella le dijo a su padre sobre el encarcelamiento de David. A través de la cámara de vigilancia, papá encontró a David en la jaula. La niña preguntó inocentemente: ¿la jaula es una prisión? Papá no contestó. Caminó hacia la jaula, sacó su detector y golpeó a David. Papá se quedó atónito. Era difícil de creer que el chico que tenía delante fuera un robot. En ese momento, sintió compasión. No podía soportar matar a David, pero sus jefes se lo estaban pensando. Cuando se enteró de que David era un niño robot que nunca había existido, supo que esta noche le esperaba un espectáculo único. David estaba aterrorizado y se aferró al otro robot que tenía a su lado. Los llevan al centro del escenario. David estaba atado a un pequeño y brillante escenario. Justo encima de él había ácido. David temblaba de miedo. De repente, pide clemencia. El público se queda atónito. Creen que los robots no piden clemencia. El matadero debe haberse equivocado de hombre. En ese momento, alguien empezó a golpear al dueño con algo, para que soltara al niño. La ira de todo el público se encendió en un instante. De repente, todo el matadero estaba en caos. Aprovechando el caos, David escapó con su nuevo amigo. De vuelta en el bosque, los dos hombres se presentaron. El hombre se llamaba Fed. Es el último robot amante de la IA. Existe para conceder deseos a las mujeres. Una vez cuidó incondicionalmente a una mujer herida. Se vio involucrado accidentalmente en un asesinato. No tuvo más remedio que huir. David quería encontrar al hada azul. Quería desear ser humano, para poder volver con su madre, con el fin de pagar a David por salvar su vida por accidente. Fed decidió ir con él en su viaje. Dijo que conocía a un doctor sabelotodo en Yandu. Se dice que lo sabe todo sobre el mundo. Si podemos encontrarlo, él sería capaz de encontrar el hada azul. Engañó a unos jóvenes en la carretera. Los dos se subieron a un autoestopista. En medio de las deslumbrantes luces de neón, todo el mundo estaba muy emocionado. David y el osito de peluche tenían una mirada interrogante en sus rostros. ¿Por qué estaban tan emocionados? Resulta que Yandu es un lugar donde la gente va a divertirse. Dentro de las luces de neón está la habitación del Doctor Sabelotodo. El Doctor Sabelotodo es un superordenador. Almacena todo el conocimiento del mundo. Lo sabe todo, desde astronomía hasta geografía. Cuando David dijo que estaba buscando al hada azul, el doctor respondió: ella está en el fin del mundo, donde los leones derraman sus lágrimas. El fin del mundo es Manhattan. Una vez fue el lugar de nacimiento de los robots. Ahora está cubierto de agua. David quería ir allí, pero inusualmente, Fed lo detuvo. Le dijo a David que su madre nunca lo amaría. Los humanos nunca amarán a los robots. Todo fue en vano. Pero aún creyendo en el amor que surgía en su corazón, David decidió salir por su cuenta. Pero tan pronto como salió de la casa, se encontró con la policía persiguiendo a Fitzpatrick. Pronto Fitz fue arrestado. David se subió a un helicóptero de la policía cuando nadie miraba. El helicóptero se estrelló por las estrechas calles. Accidentalmente volcó el coche de policía que retenía a Fitz. Una vez más, salvó a Fitz. Fitz sonrió a David a través de la ventana. No confiaba en los humanos. Estaba dispuesto a hacer lo imposible por David en ese momento. Unos días después, los tres volaron finalmente a Manhattan. En medio de la ciudad, encontraron al león llorando. Pero dentro del edificio, no había ningún hada azul. Solo había un niño pequeño que se parecía exactamente a David. Saludó a David amistosamente. Los ojos de David estaban llenos de ira. No se dio cuenta de que no era el único. En su ira,
rompió el cristal. Entonces apareció un hombre. Era el médico que había curado a David. Se dio cuenta de que David tenía una mente independiente. El médico pensó que había tenido éxito. En realidad, David era una sombra de su hijo. El doctor perdió a su hijo a una edad temprana. Pasó toda su vida trabajando en robots. Quería crear uno como su hijo, pero nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta de la crueldad de lo que estaba haciendo. Cuando el doctor se fue, David se levantó y siguió sus pasos hasta la habitación. Quedó impactado por lo que vio. Una docena de ellos colgados como animales. Fue entonces cuando David se dio cuenta. David se dio cuenta de que él era solo un producto. Si estas personas también estuvieran activadas, ¿sentirían el mismo dolor que él? David se sintió decepcionado. Caminando fuera, parecía haber perdido su alma. Estaba desesperado. Todo era un programa ensayado. Entonces el hada azul también debía ser falsa. El amor de su madre ya no era posible. David no tuvo más remedio que saltar del tejado. Tal vez era la única manera de acabar con su vida. El cuerpo metálico de David se hundió en el fondo del mar. En el fondo del mar. El cuerpo metálico de David se hundía. De repente, un banco de peces lo rodeó. Y entonces llegó la escena de cuento de hadas. Los peces lo arrastraron hacia arriba. Lo llevaron a otro lugar. Allí David despertó y abrió los ojos. Vio al hada azul que tanto había deseado. Pero no pudo tocarla a tiempo. Fue rescatado por Fitzpatrick, que estaba justo detrás de él. Fitz quería expresar su alegría. Pero al momento siguiente, llegó la policía de rastreo. Y lo siguiente que supo fue que la policía se lo llevaba. Había perdido a un buen amigo. David no renunció a su sueño. Cogió el osito de peluche y siguió buceando hasta el fondo del océano, buscando los recuerdos del pasado. Finalmente encontró el lugar. Era un parque de atracciones abandonado, ahora enterrado por el agua y la hierba. Estaba cubierto de óxido. En las profundidades del parque de atracciones, hay una estatua de un hombre. Las luces del helicóptero iluminaban su rostro. David vio que era el hada azul de sus sueños. Tenía un aspecto tan gentil y hermoso. David se quedó paralizado, hasta que la vieja Noria se desplomó sobre el helicóptero. No apartó los ojos de ella. Miró al hada azul, y rezó una y otra vez, para que se convirtiera en un ser humano de verdad. Sus plegarias duraron casi una eternidad, hasta que las anémonas murieron y se marchitaron, hasta que el mar las congeló en hielo, y él siguió rezando. El tiempo pasó. Pasaron 2000 años. La Tierra se ha convertido en un mundo helado. Los humanos ya no existen, y la inteligencia artificial se ha convertido en el amo del mundo. Para descubrir las huellas de sus antepasados, encontraron a David bajo el glaciar. Cuando David fue reiniciado, no olvidó su deseo, movió sus miembros congelados, y cojeó hasta el hada azul, pero cuando la tocó con su mano, la estatua estaba en pedazos. ¿Se había frustrado su sueño? Y entonces las IA comenzaron a reunirse. Se acercaron y leyeron los recuerdos de David. En sus recuerdos, vieron al hombre antiguo por primera vez. David se quedó dormido. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en el hogar que había deseado durante 2.000 años. Pero no importaba cuánto buscara, no podía encontrar a su madre, la que había deseado durante tanto tiempo. Estaba aterrorizado. Entonces una voz tranquila le llamó. Al doblar la esquina, David vio al hada azul. Resultó ser un sueño creado para él por una inteligencia artificial. El hada azul no podía traerle a su madre, a menos que pudiera encontrar sus restos o sus genes. David estaba desesperado. Entonces el oso de peluche se acercó, y le arrancó el pelo a su mamá. Al ver a un David tan decidido, todas las IAS se sintieron conmovidas por su amor. El hada azul tomó el cabello cuidadosamente, y comenzó a lanzar un hechizo. Con la llegada de un nuevo día, David finalmente volvió con su madre. Acarició el pelo de su madre. Una lágrima se escapó por el rabillo del ojo. Era el mejor día de la vida de David. No había marido ni Martín en los ojos de mamá. No había preocupación ni tristeza. Ya no distinguía entre humanos y robots. Desde el fondo de su corazón, pensaba en David como si fuera su propio hijo. Tomaban café juntos. Jugaban juntos al escondite. David incluso celebró su primer cumpleaños al anochecer. Cuando sopló las velas, no pidió ningún deseo, porque no le quedaba ningún deseo sin cumplir en el corazón. A medida que avanzaba el día, David permaneció junto a la cama de su madre. Sabía que el día estaba llegando a su fin. De repente, su madre sintió mucho sueño. David se dio cuenta de que no volvería a despertarse. Se metió en la cama, y se tumbó junto a su madre. Los robots no duermen, pero ahora era un niño. Así que cerró los ojos y se durmió con su madre. Y en sus sueños fue al lugar donde nacen los sueños.